Saludos, estudiantes de sexto grado del nivel primario de la Escuela Basilio Gómez Orbe, el maestro Manuel Romero y la maestra Génesis Arias. Estaremos compartiendo con ustedes las actividades correspondientes al miércoles 3 de febrero del año 2020, de acuerdo a lo que nos propone el cuadernillo. La primera actividad que van a realizar es la siguiente: buscarán su cuaderno de artística y van a escribir la tarea 1, primera lista de materiales de mi casa. Pídele a una persona adulta de tu familia que te conteste esta pregunta: ¿de qué materiales están construidas las paredes, techo y piso de tu casa? Le va a hacer esa pregunta una persona adulta y de acuerdo a lo que te responda, va a escribir como respuesta a esa pregunta. La segunda actividad es de la siguiente lista de palabras: clasificar en materiales de construcción y parte de una casa. Si tu casa está construida de un material o tiene otra parte diferente a lo de la lista, puedes agregarlo al cuadro. Por ejemplo, tenemos la lista de palabras: pared, arena, cemento, block, zinc, galería, loseta, tejamanil, varilla, madera, piso, teja, etc. Ustedes siguen leyendo. Si pueden ver, podemos clasificarlo en materiales de construcción y partes de una casa. Si vamos a la primera palabra, pared. Pared es una parte de una casa. Arena, que es materiales de construcción. Cemento, ¿qué será? Materiales de construcción. A escribir cemento. Y así sucesivamente, palabras por palabras, la van clasificando en materiales de construcción o parte de una casa. Ahora bien, vas a observar tu casa y si hay una parte de ella que no esté en la lista o un material de lo que está hecha, puede agregarlo. Por ejemplo, en mi casa hay un comedor. Puedo poner en partes de una casa que no esté en la lista, pero que sí esté en mi casa la palabra comedor. Ahora bien, si está hecho de otro material, por ejemplo, hay casas que le agregan partes de Playboy, puede agregar Playboy, ya sea en material de construcción o parte de una casa de acuerdo a lo que tú identifiques y observes en tu casa. Bien, y por último van a dibujar casas adecuadas para distintos lugares, es decir, clima. Apóyate en la tarea 2, página 9 de tu cuadernillo 3. Nota: hacer los dibujos en hojas sueltas u hojas de maquinillas. ¿A qué se refiere cuando dice para distintos lugares, climas? Ustedes saben que, por ejemplo, en Europa, vamos a referirnos a España, Italia, las casas no tienen la misma estructura porque el clima no es igual. Allí es más frío que aquí, es decir, que aquí en República Dominicana es más tropical, por lo que la estructura o las construcciones de la casa son muy diferentes. O sea, de acuerdo al clima es que se debe hacer la construcción. Si vamos a la tarea 2, página 9, cuadernillo 3, cada quien va a su cuadernillo, van a observar estos dibujos. Tenemos 4. Si se fijan, aquí nos dice: existen diferentes tipos de croquis para representar una casa: el plano, vista de frente y la vista de perspectiva. Podemos ver croquis de frente, que es el que tiene el número 2 y el de 3, que está en 2 dimensiones, largo y ancho. Tenemos el croquis de perspectiva, que es el que tiene el 1 y el 4, que está en 3 dimensiones, que es largo, ancho y profundidad. Para hacer estos dibujos de la actividad de hoy, por ejemplo, tenemos un dibujo de una casa por una zona cálida y seca, un dibujo de una casa para una zona lluviosa o lugares donde nieva, y dibujo de una casa para una zona cálida y húmeda. Pueden hacer los dibujos de la casa, no importa si es en 2 dimensiones o plana, que es como el 2 o el 3, o como el 1 y el 4, que es en perspectiva. Como usted guste, va a hacer el dibujo tomando en cuenta
la siguiente nota que está en el mismo cuadernillo. Los techos planos son recomendables para las casas ubicadas en zonas con clima cálido y seco. Ya saben que para el clima cálido y seco, el techo debe ser plano. Como por ejemplo, si ven aquí en el 2, ese techo está plano. Ese es el recomendable para clima cálido y seco. Los inclinados son útiles para las casas de zonas muy lluviosas. Inclinado. Tenemos por ejemplo el 3, que está el techo inclinado, al igual que el 4 y el 1. Entonces para zona lluviosa, el techo debe ser inclinado. O donde nieva. Se miren. Ya saben que al dibujar esta casa debe ser con techo inclinado. Y en zonas cálidas y húmedas, los techos de las casas suelen estar inclinadas y tienen aleros para protegerse del sol y las lluvias. Como por ejemplo, está la número 4. Ya cada quien hace su dibujo de acuerdo a su creatividad, tomando en cuenta que van a utilizar para este dibujo un lápiz, una borra y una hoja de maquinilla. Eso es lo que van a utilizar. Cada dibujo es recomendable que lo hagan en una hoja diferente. Bien, cualquier duda, inquietud, escribir en privado a cada maestro. Feliz resto del día.